Bueno, la discusión a propósito sobre la reforma de pensiones ya pasó a la Comisión de Hacienda y hoy se espera la presentación de un informe clave por parte del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto. Y vamos a conversar sobre esta iniciativa con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Gusto saludarla. Buenos días. Igualmente, senador, ya está casi al final del proceso, ¿no?, para pasar a sala y luego volver a la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha visto en este proyecto ya en esta última etapa? Bueno, todos sabemos que la gente en Chile espera hace muchos años tener un sistema definitivo sobre las pensiones. Y esta ha sido una negociación difícil porque hay muchas visiones ideológicas, hay muchas exigencias actuales de parte de los pensionados y lo importante es que se ha logrado tener un cierto acuerdo entre el gobierno y la oposición para poder presentarle al país un sistema corregido y lo que hay que hacer es si esto lleva a las expectativas que tiene la gente. Y eso es lo que estamos procesando, lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando en el Senado. Y mañana tendremos en la sala la discusión política respecto de los alcances que tiene este acuerdo que se ha consensuado en la Comisión de Trabajo del Senado. Ahora es lo que más importa, digamos, evidentemente es la parte técnica de cuánto esto podría tardar. Algunos o en la gran mayoría de manera transversal, senador, importa porque en la medida que haya acuerdo esto va a ser real y concreto, que las pensiones comiencen a mejorar, que esa es la idea de todos. Ahora bien, también hay una discusión política que ha ido a la par con la discusión técnica. En lo técnico, ¿cree que cambió mucho la iniciativa desde lo que se presentó desde el gobierno y tratando de llegar a acuerdo principalmente con la derecha? Lo que pasa es que el sistema de pensiones de capitalización individual tiene una larga historia en Chile, que se enmarca en un régimen en que no fue consultada la ciudadanía porque estábamos en dictadura y se impuso mediante el ahorro de los trabajadores de manera forzada para crear un gran mercado de capitales que fue usado fundamentalmente por las empresas y los grupos económicos. Y al momento de los quiubos, cuando la gente se empezó a jubilar, resulta que la tasa de reemplazo del 70% que se prometió en su momento no fue tal y las pensiones fueron, bueno, miserables simplemente. Entonces de ahí la petición de la gente de decir, bueno, queremos un sistema de pensiones que sea mucho más justo, y yo creo que ahí está donde hemos tenido la convergencia entre un modelo ideológico del pasado y las innovaciones que el gobierno actual quiere entregarle a este nuevo sistema. La ministra Janet Jara ha sido, bueno, crítica por el rol que han tenido las AFP, principalmente en la discusión, también en paralelo con una campaña de desinformación, han dicho desde las autoridades de trabajo, del Ministerio del Trabajo en particular, pero se elimina la idea central, por ejemplo, del gobierno de terminar con las AFP. Y en eso fue crítica, más allá de valorar los acuerdos con el que se ha alcanzado en estas últimas semanas. ¿Usted también estaría por o habría estado por eliminar estas instituciones, senador? Lo que pasa es que el sistema de las AFP nos ha dividido como sociedad a lo largo de estos años, porque se ha basado en que cuando la persona llega a la vejez se encuentra sola con su ahorro individual que ha tenido en toda su vida. Y cuando llegó el momento de pensionarse, resulta que el sistema no le respondió como se prometió. Entonces la pregunta es, ¿uno en la vida transita por este planeta solo o tiene que tener un grado de colaboración y de solidaridad del resto de la sociedad? Yo me inclino por un sistema mixto donde prime la autonomía individual y la colaboración entre todos, de tal manera que cada persona haga su esfuerzo para prepararse para la vejez, pero al mismo tiempo reciba de la sociedad, por lo que le ha dado una colaboración que le permita afrontar con dignidad esos años de vida. Ese es el trasfondo ideológico de lo que está aquí. Ahora este proyecto se tuvo que transar porque hay mayorías parlamentarias, que la tiene la derecha,
que impuso sus condiciones, y por lo tanto este acuerdo significa definitivamente consagrar este sistema de capitalización individual y de la AFP con las correcciones muy importantes que se le han hecho respecto de los actuales pensionados y futuros pensionados mediante este aporte de los empleadores que se va a distribuir de manera distinta. Y Entonces yo creo que ese es el plus que tiene el acuerdo. Claro, ahora este 6% que fue tan debatido, ¿por qué cree que hubo tanta resistencia de algunos sectores de hablar incluso de solidaridad, o que gran parte del porcentaje del 6% fuese a un pilar solidario? Porque aquí se cometieron probablemente muchos errores políticos, porque en el tiempo del presidente Piñera, él propuso que 3% fuera a la cuenta individual y 3% a solidaridad. Y ahí se cometió un error al rechazar eso, y hoy día, bueno, se volvió a reabrir el debate, y entonces ahora va un 4,5% al ahorro individual y el otro 4% va a un seguro social que tiene características, por así decirlo, de solidaridad, aunque no es exactamente eso, pero que permite resolver un problema muy concreto, que es ayudar a los actuales jubilados y ayudar a las mujeres por las expectativas de vida que tienen. De tal manera que hay un 4% que es más de seguro social, un 4,5% va a capitalización individual, y de esa manera tiene una mejor presentación. Ahora, uno se encuentra con la disyuntiva y decir, yo estoy en contra de la AFP y por lo tanto voto en contra de todo esto que significa permanecer en la AFP, o con un sentido pragmático y realista diga, en medio de estas distintas mayorías, avanzo lo que puedo. Esto significa un avance y ya vendrán tiempos mejores. Esa es la disyuntiva que tiene uno al momento de votar, con qué se queda, en una posición extrema, chiita, o una posición de pragmatismo y decir, vamos avanzando aunque sea poco. Y se va avanzando, por ejemplo, cuando la ministra del Trabajo habla de un inversor estatal o una AFP estatal, aunque no vaya ligada al proyecto, pero sí que generó ruido para algunos parlamentarios de la derecha. Yo creo que el acuerdo que yo he visto hasta este momento implica que pueden haber nuevos inversores. No estoy tan seguro si esto implica o no un inversor estatal. Yo entiendo que no, pero ese 4% que se llama Seguro Social va a ser administrado por el Instituto de Previsión Social, de tal manera que ahí hay una participación. Y por otro lado, si uno ve la suma total, ve que el sistema está conformado primero por una capitalización individual, hay un aporte de los empleadores y hay un aporte del Estado al financiar la PGU, de tal manera que los tres actores están contribuyendo, no solo el trabajador, sino que ahora los empleadores, y el Estado seguirá poniendo los recursos vía impuestos generales para la pensión garantizada universal. De tal manera que por ahí se va equilibrando un poco el sistema. Sí, ahora cuando pase ya a sala, ¿usted cree que va a pasar un proyecto como el que conocemos hasta ahora, que ha sido distinto al del inicio, pero que se acerca por lo menos a mejorar el sistema de pensiones, porque es el momento, ¿no? Es ahora ya en un tercer intento, en un tercer gobierno incluso, que se intenta hacer una reforma como esta? Yo creo que los sectores de derecha y la AFP están relativamente satisfechas porque el sistema global se mantiene. Se mantiene en la AFP el sistema de capitalización individual. Y el otro sector, de la centroizquierda, por así decirlo, siente que se han introducido un sistema de seguridad social que antes no existía. Pero sobre todo porque es posible mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de las mujeres. Porque con el sistema de capitalización individual cada uno aportaba para sí mismo. Hoy día, en cambio, vamos a tener un cierto componente social que permite, digamos, tener un matiz distinto al sistema puro que teníamos hasta al día de hoy.
Cuando en el Partido Republicano se negaban a, por ejemplo, extender el proceso legislativo, es decir, tener una semana, la última semana distrital para trabajar en el Congreso, al rechazarlo se dividió incluso las propias derechas, ¿no? Al decir que había aquí un actuar individualista, lo decía ayer la senadora Sperger aquí en CNN Chile, a propósito de lo que no quería o no estaba dispuesto el Partido Republicano. Yo creo que más bien eso se debe a movimientos tácticos propios del proceso electoral que estamos viviendo este año, donde como Chile Vamos llegó a un acuerdo, naturalmente que los republicanos por el lado más allá de la derecha, lo que quieren es cuestionar este acuerdo, es aportillar este acuerdo porque le pretende tener réditos electorales. Entonces, ese movimiento de tablero de ajedrez está viendo los resultados electorales más que el bien de lo que necesita el país respecto a los actuales pensionados. De tal manera que esa es una pelea netamente electoralista, pero a mi juicio poco seria en función de los intereses que tiene que tener el país y sobre todo las pensionadas y pensionados de Chile. Ahora, a propósito de táctica, ¿el oficialismo cree usted que le conviene electoralmente, digamos, sacar este proyecto antes, ¿no? Antes del proceso legislativo, para en marzo dedicar a los otros proyectos que van faltando, y porque muchos de ellos se van a ir viendo también cruzados por una campaña electoral? Yo creo que hay dos cosas, que en el sector de la centroizquierda probablemente también hay personas, digamos, que están ideológicamente en el punto de decir, mire, nosotros lo que queremos es simplemente que no existan más AFP. Esa es una tesis. Y hay otro sector que dice, mira, no perdamos la oportunidad de avanzar, porque ya nos equivocamos cuando no aceptamos la división del 3% para un lado y 3% para el otro lado. Hoy día tenemos un panorama distinto, se ha hecho un trabajo adecuado por la ministra Jara y el ministro Marcel, y entonces con un sentido más pragmático se dice, avancemos algo, y sobre todo estamos ayudando a las mujeres y a los actuales pensionados, estamos subiendo la PGU, y por lo tanto eso amerita, digamos, que apoyemos esto. Entonces hay visiones ideológicas y hay una mirada práctica también de cómo avanzar en este tema. Y en las figuras presidenciales, por ejemplo, ya en la derecha, por lo menos la Renovación y la UDI tienen a su figura presidencial, más allá de las diferencias, si van o no a una gran primaria, que es lo que pide la ex alcaldesa de la UDI. ¿Qué pasa en el oficialismo? En el caso de la Democracia Cristiana, por ejemplo, en que ha tenido muchas bajas en el último tiempo, senador, ¿cómo ve este escenario preelectoral para elegir una figura desde el oficialismo o la DC? ¿Para dónde iría? ¿Llevarían candidato propio? Mire, nosotros vamos a llevar un candidato presidencial a las primarias. Ya. Y vamos a potenciar nuestra plantilla parlamentaria colocando objetivos políticos en unos 10 distritos adecuados para subir nuestra representación de diputados. Eso lo tenemos claro y por lo tanto vamos a conversar y negociar con la centroizquierda para los efectos de buscar la mejor manera de enfrentar las próximas elecciones primarias, la primera vuelta y la segunda vuelta y eventualmente otro gobierno de centroizquierda. Para eso hemos estado trabajando, tenemos nuestro diseño y esperamos en el curso de las próximas semanas y en el mes de marzo entrar derechamente a ese tema. Pero candidato presidencial a las primarias vamos a tener sí o sí, y plantilla parlamentaria potenciada vamos a tener sí o sí, y vamos a actuar de esa manera claramente con nuestros futuros socios, por así decirlo. ¿Y tiene la fuerza necesaria, cree usted, la Democracia Cristiana, senador? Tenemos una fuerza territorial importante, como quedó demostrado en las últimas elecciones, con nuestros concejales, alcaldes y core. Y con eso pensamos que con un trabajo bien hecho es posible que podamos duplicar nuestra actual plantilla de diputados, que son 5. Estamos trabajando silenciosamente, pero desplegados territorialmente. Y espero yo que con ese diseño podamos ser un actor también importante este año en estas elecciones parlamentarias y presidenciales. Bien, senador Francisco Buenchumilla, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Encantado, muchas gracias. Buenos días. Que tenga buen día.